Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Y a lo largo de esta rutina voy a hablar de cómo es que la traición nos puede salvar. Para empezar, creo que es muy importante decir que pues yo soy una mujer mexicana, porque no lo había notado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Itzel Arcos, soy estandopera, feminista, creadora y directora del espectáculo Una como sea, pero el feminismo. Hola, soy Florentina, soy mamá, soy millennial de panzazo y soy prolactancia. Las tres, si se fijan, son características altamente compatibles. Mira, las tres son sinónimos de pobreza, de relaciones conflictivas, de trabajos donde no te remuneran lo justo y además tengo las chichis caídas. Pero eso sí, bien dignas, ¿eh? Porque sí, amiga, no decidí dar chichi por buena madre, hasta crees, lo decidí por pobre. La verdad, para no hacerte el cuento largo, fui a un curso psicoprofiláctico. Son estos cursos donde te enseñan a ser mamá, porque cuando eras millennial, pues no sabes nada, ¿no? Entonces, básicamente te enseñan cómo hacer para mantener a un humano miniatura con vida. Y pues ahí me dijeron que lo mejor del mundo era dar lactancia. Obvio, no me cuestioné nada, como la millennial que soy, y entonces tomé mi decisión. Por un lado, era comprar mamilas libres de plomo, fórmulas sin azúcar, sin gluten, esterilizador. Y por el otro estaba sacarme la chichi. Pues como la pronta que siempre fui, decidí sacarme la chichi. Pero como nada en la vida es fácil, sacarme la chichi para alimentar a mi hijo mientras pago el parquímetro, cargo la pañalera y subo mi historia al Instagram de mamá luchona prolactancia la activista, tampoco lo es. Porque cuando lo hice, se me cayó mi bebé. Y es que obvio en estos tiempos, si no subes tu historia al Instagram de que eres prolactancia, pues no existes, no cuenta, ¿no? Pero también están las miles de opiniones sobre tu lactancia. Que si después de los 6 meses es pura agua, que si te vas a descalcificar, que si vas a pervertir a tu hijo. Y todo esto es igual de cagante que las ruedas de prensa mañaneras de AMLO. Te cagan, pero sí te las chutas. No vaya a ser que luego te digan algo que sí te sirva, ¿no? Pero adivina quiénes son los que más opinan de la lactancia. Exacto, los hombres. Y yo me pongo así de, a ver, cabrones, no porque tengan chichis pueden opinar. Y es que la lactancia tiene sus pros y sus contras. Mira, lo bueno de la lactancia es que te ahorras miles de pesos en fórmula. Lo malo de ahorrar miles de pesos en fórmula es que después me los voy a tener que gastar en operarme mis chichis caídas. Algo súper malo de la lactancia es que todo el mundo opina, ¿no? Como ya les contaba hace rato. Pero algo bueno de que todo el mundo opine es que te vuelves una experta en mandar a la chingada. Yo ya hasta maestría tengo. Algo súper bueno de la lactancia es el apego que se genera entre mamá y bebé. Ay, un apego hermoso. Pero algo malo de ese apego es que luego cumplen 30 y no se van de tu casa. Algo muy bueno de la lactancia es que está ahí la comida a la mano, ¿no? Nada más te sacas la chichi y listo. Pero algo malo de la lactancia es que a mi esposo también se le antoja. Algo muy, muy malo de la lactancia es el mommy brain. Les explico qué es el mommy brain. Cuando estás lactando, tu cuerpo segrega hormonas que hacen que tu cerebro de mamífero solo se enfoque en cuidar a tu cría y se le olvide todo lo demás. Y entonces así es la vida de mamá. Cuando ya no retienes ni la información ni la pipí. Las que tuvieron a sus hijos por parto, estoy segura que me entenderán. Ese tema del piso pélvico, mira, está rudo. Florentina Scoli es mamá de 2 y es alumna de la primera generación del stand-up feminista México. Era un stand-up de mamás en 2019. Ella es psicóloga de profesión. ¿Qué aprendiste al escuchar a otras voces en ese taller? Porque tú al final presentas una rutina,
te vuelves la activista, pero también escuchas otras voces desde otros espacios, desde otras experiencias, condiciones de vida, y en ese sentido, siempre los talleres de Itzel pues son muy enriquecedores, justo por eso, porque te contrastas con otros, con otras, perdón, y entiendes lo que ella repite y documenta a lo largo de la convivencia de este taller, que lo personal es político, ¿no? Claro, eso que dice Itzel que acabas de mencionar, creo que es de las cosas que más me gusta de, de los talleres de Itzel, que lo personal es político, ¿no? Y esta parte de hacer política entre mujeres, ¿no? De negociar, de hacer acuerdos, hace poco leía justo un texto de Itzel que decía, a ver, hacer política entre mujeres no quiere decir que le damos sororidad a todas, o que tengamos que ser amigas de todas, o que nos dejemos pisotear por otras solo porque son mujeres, sino hacer política entre mujeres, negociar, ver qué tenemos en común, qué no, cómo podemos unirnos para ser más fuertes, ¿no? Desde haciendo política juntas. Y pues sí, mira, justo yo fui parte de la generación, la primera generación de mamás de stand-up, como lo comentabas, y pues sí, escuchar las vivencias de otras mamás definitivamente me hizo sentirme acompañada. Eh, Incluso ahí hubo sus clases de catarsis, ¿no? De llorar. Imagínate qué chistoso es estar tomando un curso de stand-up, ¿no? De comedia y llorar en las sesiones, ¿no? En las sesiones en las que estás creando tu rutina. Es como una paradoja ahí un poco rara, porque lloras, haces catarsis, pero finalmente es chistoso, ¿no? O sea, tiene algo que ver también un poco con la desgracia ajena, la comedia, ¿no? Que es lo que luego también nos hace reír, no sé, es un poco raro. Pero sí, tuve la oportunidad de estar con otras 4 mamás en ese taller y fíjate que actualmente una de ellas es de mis mejores amigas. Así de, así Qué de fuertes maravilla. fueron los lazos que, sí, 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 es de mis mejores amigas y así de fuerte estuvo el lazo que nos unió en este taller con Itzel. Escuché una mamá que pues no pudo lactar, que por más que hizo de todo no pudo, escuché otra que lactó muchísimo más tiempo que yo, escuché que todas tenemos como ¿cómo se dice? Nuestras manías de mamá, ¿no? También estaba la mamá que le disfrutaba de sacar los mocos duros a su hijo y tú puedes decir, ¿cómo es posible que te guste? Pues resulta que a mí también. Entonces me hizo sentir acompañada, definitivamente acompañada. eh, Definitivamente me hizo sentir, eh, me dio muchísima más claridad en mi maternidad. No sé si esto haga sentido, pero escuchar otras voces hablar de lo mismo, pero en otras trincheras, en otros contextos, en otros círculos, me dio, eh, pues sí, seguridad en mi maternidad, ¿no? Y tranquilidad también de saber que, pues algo tan cotidiano como ser mamá, ¿no? O sea, como que está subvalorado, siento, ¿no? Como nacen niños diarios, nacen niñas diarios, es como muy normal ser mamá, ¿no? Claro, Entonces, claro. típico que, no, es muy normal, pero finalmente, pues sí, sí es muy normal, pero también es muy rudo, ¿no? Y también es muy cansado y también es desgarrador y también te conecta con tus propios traumas y con tus propios dolores y con tu niño interno herido, pero también con tus felicidades más grandes, ¿no? Y tus emociones más grandes. Entonces, escuchar otras voces hablar de lo mismo definitivamente me fortaleció. Por supuesto, me hice mucho más selectiva con lo que consumo, ¿no? Me di cuenta de lo que dices, la misoginia y el machismo del que está repleto el humor, sobre todo el humor mexicano, ¿no? Incluso por comediantes mujeres, ¿no? Comediantes mujeres y además como de mucho renombre y de mucha fama y de cómo realmente la comedia sigue siendo un instrumento que nos sigue poniendo menos, ¿no? Nos sigue haciendo menos, cómo nos rebajan, nos ven como objetos, se burlan de nosotras, incluso hasta es un poco separatista, ¿no? Hay un comediante ahí entre nosotras que dice, pues las mujeres ni entre ellas se entienden, ¿no? Entonces, eh, definitivo, no, como todas, yo creo que la mayoría de las mujeres de mi edad estamos ahorita en un proceso de deconstrucción muy fuerte, ¿no? Porque pues finalmente no somos tan jóvenes,
¿no? Somos millennials de las primeritas, entonces como sea, seguimos siendo las hijas pródigas del patriarcado, hijísimas, ¿no? Entonces, yo me sigo deconstruyendo, pero definitivamente lo primero que te puedo decir así, la respuesta que me salta es, me hizo más selectiva con lo que consumo, y no solo a nivel comedia, sino a nivel medios de comunicación, internet, cuentas de Instagram, incluso de amistades, ¿sabes? O sea, esto ya se escucha muy trillado, pero lo de una vez que te pones las gafas moradas, ya sabes, ya no te las puedes quitar, las gafas moradas del feminismo, ya no te las quitas y ya todo lo ves con esos ojos. ¿Qué has encontrado? ¿Qué te han enseñado? ¿Y cómo has ido puliendo este método de trabajo? ¿De qué se trata con tus alumnas, con tus talleristas? ¿Y qué ha sido? Porque 300 alumnas de stand-up feminista me parece un gran proyecto. Sí, pues justamente es una concesión. Es que la risa es un pacto, la comedia es un pacto. O sea, si yo te hago reír o si decimos algo que nos genere una risa es porque hicimos un clic. Yo siempre les digo que para mí, y además fue una transmisión de mi maestra y de la gente con la que yo he aprendido, lo importante del stand-up no es hacer reír a la gente, es generar empatía, generar una conexión, generar un encuentro, que realmente te importe la gente, que realmente la respetes también, ¿no? Entonces, pues, como te decía, yo venía de convivir con los hombres, no sé, a ganarme mi lugar así. Entonces ahí fui en un momento, o sea, eso fue en el 2014, y en el 2017, que ya había yo como madurado algunos otros procesos en la escritura autobiográfica y así, fue cuando decidí, aparte venía ya de la marcha del 2016, es que esa marcha fue muy importante para mí, la marcha del 24 de abril del 2016. Feminista, que además fue... ¿Era el de mi primer acoso? ¿O? Sí, fue la marcha de la Primavera Violeta. Y esa marcha marcó una pauta, o sea, fue como un puente, un túnel o como le quieran llamar para este brinco de esta nueva ola del feminismo y de todas sus subsecuentes, ¿no? Y además yo fui convocante directa, junto con las compañeras que nos encontramos ahí en esa, digamos que generación de activismo, y yo venía a esa marcha, entonces muchas, no solo yo, veníamos ebrias de ideas, ebrias de feminismo, o sea, teníamos como muchas ganas de hacer cosas. Y de esa generación salieron muchos proyectos, muchos, que ahorita están ahí, que yo vi cómo se tejieron, ¿no? El Frente Nacional por la Sororidad. De ahí salió, por ejemplo, todo el camino que provocó la Ley Olimpia, porque al final de cuentas, pues estamos compartiendo ese núcleo, estamos compartiendo, o sea, nosotras empujamos y mis compañeras, yo conocí pues a la generación que luego ha empujado, por ejemplo, el acto de la Ocupa, que sea como sea, fue un acto histórico y ahí estuvo, ¿no? Entonces, finalmente, todas queríamos hacer proyectos. Y entonces, como yo venía como ebria de esa felicidad de Primavera Violeta, pues ahí fue donde dije, este es el momento, ¿no? Y entonces, en el 2017 di el primer taller. Ese primer taller, bueno, y además, al principio yo estaba pensando en cómo generar más estandoperas. Ese fue como mi primer... Estandoperas y feministas, sí, o sea, quería que estuviera esa perspectiva bien clara. Ahí sí yo no me ando con las ramas. Cuando mucha gente tiene mucho problema con eso, porque luego me dicen, obviamente no gente informada, sino la que no está informada, pero luego preguntan, ¿y por qué feminista? ¿Por qué te pones etiquetas? ¿Por qué? A ver, es como si yo hiciera stand-up machista, como si yo hiciera stand-up ecologista. Y entonces yo siempre les digo que pues no es una etiqueta. A ver, no, yo digo que hay que dar esas palabras, pero yo luego escucho a la gente que empieza así de, es que, ¿por qué las etiquetas? Es que no es una etiqueta, es una postura política. Exactamente. Es una transversalidad. Y si yo digo feminista, es porque hay toda una serie de parámetros que lo vuelvan feminista. El primero es que lo personal es político. Esta es una pauta muy importante porque mucho del otro stand-up no lo tiene, que es decir de quién tú eres, de ahí vamos a generar conversaciones, ¿no? Y bueno, yo iba con esa idea, pero al final, bueno, se dio un primer... taller en La Gozadera, pues fue el epicentro de esa marcha, concretamente en la ciudad. ¿La Gozadera qué era? Perdón, ignorancia generacional. La Gozadera era un centro cultural feminista, pues... ¿En la Roma? No, estaba en el centro, estaba en San Juan
No, déjame acordarme, ¿cómo se llama esta plaza? La Plaza de San Juan. Ok. De que está ahí en el mero centro. Y ese centro cultural feminista fue pues el lugar de las asambleas, donde se hicieron las asambleas para esa marcha del 24 de abril de 2016. Luego se hizo un encuentro ahí como de estados. Luego ese encuentro provocó otro encuentro en Chiapas que, bueno, no salió muy bien, pero... O sea, el punto es que fue un epicentro, o sea, era un epicentro de tránsito, de pensamiento feminista, de actividades feministas, de socialización y del activismo de ese momento, ¿no? Que después se ha abierto y que ya, ¿no? La Gozada ahorita ya no existe porque ya no existe, la pandemia cerró, creo. Y bueno, en ese momento era como importante y ahí fue el primer taller y luego salió la primera generación. Esa primera generación tuvo esa primera presentación de la primera generación. Fue tu primera generación. Sí, eso fue a finales del 2017. Tuvo como 100 personas, yo creo, un poco más esa presentación. De espectadores. Estuvo muy bien porque era algo que, o sea, tuvo muy buena respuesta porque creo que era algo que estaba en el momento, o sea, que era esperado, que era querido, ¿no? Y necesitado quizá. Y bueno, esa fue la primera generación. Te digo, yo al principio el propósito era pues generar más estandoperas, que se hablaba de feminismo, pero luego las mismas generaciones me fueron dando otras pautas y vi otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas mujeres se meten porque necesitan aprender a hablar, por ejemplo, y lo que descubren dentro de sí como que las mueve a tener como más seguridad para proyectarse de otra manera e incluso buscar otro tipo de proyectos. Muchas mujeres también se meten curiosamente, aunque, o sea, no lo pensé tanto así, pero se meten mucho para aprender de feminismo y, pues sí, o sea, funciona pedagógicamente. También porque parte del método es compartir y confrontar las visiones, un poco como el taller de monólogo autobiográfico que tú viviste, un poco así, es así. O sea, que al encontrarte con otra mujer, pues ella también te dé retroalimentación. Y eso, pues a nivel pedagógico, pensando en esto que muchas aprenden de feminismo, pues es que eso es importante porque pues tú te encuentras, por ejemplo, a una mujer que a lo mejor tiene 50 años y una mujer que tiene 25, y sus feminismos y contextos culturales son muy distintos, pero no es lo mismo, o sea, que yo lea y, no sé, me enteré de las teorías feministas en los 70s, a que si yo oigo a una mujer que las vivió, ¿sabes? Claro. Y que vivió su proceso. Claro. Y no es lo mismo que una mujer que haya vivido el feminismo en los 70s. Vea, o sea, porque a veces, por ejemplo, eso lo veo un poco más del lado de las mujeres mayores a las jóvenes. Como que hay reticencia, porque de pronto como que dicen, es que son muy agresivas, yo lo haría distinto, no sé qué, ¿no? Pero también es que algo chido que pasa es que cuando escuchan las historias de las mujeres jóvenes, entienden también por qué hay tanta furia. O sea, por ejemplo, ¿no? La verdad es que, ¿qué pasa con las mujeres jóvenes? O sea, yo lo pienso en mi generación. Nosotras fuimos una generación que ya crecimos con el término feminicidio. O sea, Marcela Lagarde lo estaba acuñando cuando éramos niñas. Está cabrón crecer con eso, ¿sabes? Claro. Y eso es la realidad de las mujeres jóvenes. Aquí nos están desapareciendo mujeres jóvenes. Entonces, pues también esa furia tiene una razón de ser. No es solo porque estén locas o porque, o sea... Ahora, alcen la mano quien ha traicionado. Pues también son bien culeros y son los mismos. O sea, los que traicionan han sido traicionados. ¿De qué se quejan? Culeros. Y ahí me interesa mucho que nos cuentes cómo esa furia, ese dolor o heridas se pueden transformar en un stand-up que hace reír y ¿qué pasa? ¿Se ríen de sí mismas o se ríen de la realidad? ¿Cómo se da ese proceso? Tú tienes un método que me imagino que va confrontando, que va hilvanando el texto, que va creando la literatura, pero también el dominio escénico, porque esa es otra cosa. Yo puedo escribir un monólogo autobiográfico y pues me quedé muy contenta con el mío, pero también un stand-up es dominio escénico, y el dominio escénico es producto de una serie de cuestiones para las mujeres, para los hombres también,
que atraviesa muchas cosas, o sea, cómo me fui cuando era niña en la escuela, cómo me considero frente a los demás, o sea, cómo me paro frente a los demás, ¿no? Totalmente. Cuéntame esa parte. Bueno, yo jalé mucho del método de Blanca, que pues ella, te digo, ya había hecho, es que, o sea, lo que aquí se hace, lo que aquí se conoce como stand-up, y me incluyo, pues es una traducción, porque el origen del stand-up es el inglés. Ajá. Y el inglés es un idioma muy distinto, o sea, tan solo por eso ya lo que sale aquí es distinto. El español tiene muchas dimensiones. Entonces yo jalé un poco del método de Blanca, que ya había hecho esta traducción. Digamos que ya lo que hizo fue, pues, o sea, los ejercicios que generaban al stand-up en inglés los tradujo, y entonces dijo, esto se parecería a esto en español. Pero yo todavía lo castellanicé más, obviamente por mi formación, ¿no? Entonces yo ya lo hice, lo jalé mucho a los formatos en español. Eso fue muy importante porque al final de cuentas el lenguaje es la base. Y a esto, o sea, a los ejercicios literarios, esto en la parte literaria, le imprimí ¿dónde estriba lo feminista? En la manera en la que se manejan las historias. La maneja de los el análisis del discurso, en cómo usan los campos semánticos, por ejemplo. O sea, sí hay campos semánticos que tienen una carga de género muy, muy cabrón. O sea, la vida doméstica, el maquillaje, no sé qué, ¿no? Entonces, si tú desmiembras todo eso y vas buscando, pues como esto que te decía, las analogías, vas buscando como qué otras relaciones tienen para hacer humor, te implica hacer un análisis de por qué hablamos como hablamos, usamos las palabras como las usamos, y que las palabras tienen género, y no solo digo que sea ojos y hojas, celular y celularas, no solo es eso, que también es importante porque causa tanto enojo, no causa tanto enojo por lo gramatical, causa enojo por lo político, porque, si fuera por lo gramatical, pues no cerramos la puerta. Sí, no. Aquí se debe ver que se pusieron así cuando les faltan acentos, o sea, por favor. Entonces, ese no es el... También es como, ¿qué palabras usamos las mujeres para nombrar lo que nombramos? Por ejemplo, un ejercicio que hacemos de exploración, y eso se liga con lo escénico, es que se describan en adjetivos, ¿no? Y entonces es súper interesante, por ejemplo, que muchos usan la palabra mamona. Y la palabra mamona, en nuestro contexto cultural, la verdad es que mamona por lo regular se le dice a una mujer que pone límites. No es una mujer arrogante, o sea, como a veces se quiere creer, es una mujer que pone límites, es una mujer que dice no. Y eso es una mujer mamona. Entonces... Qué interesante. Ese tipo de cosas es como parte de qué lo hace feminista. A ver, vamos a analizar de dónde vienen las palabras, cómo las usamos, cómo nos nombramos. Eso por un lado. Y la otra parte que donde va lo feminista en este método es cómo nos posicionamos en las historias. Porque los chistes son mini historias. Y los chistes son, en este país que tiene un humor muy pueril, y también el humor mexicano es muy doloroso. El humor mexicano es muy violento. O sea, a este cliché del hombre que se cae y se ríen, se le agrega, o sea, si esto pasa en México, es al hombre que se cae, no solo se cae, lo patean, le escupen, quizá lo violen. Y eso es como una metáfora de cómo es el humor mexicano. También mucho del cuerpo, ¿no? Tan es así que el albur es una figura retórica que solo existe en México. Y el albur, discursivamente, es una violación, es un te la meto, te descuidaste y te la metí. Eso es el albur. Es muy difícil que las mujeres hablamos albur porque no tenemos esa base corporal sexual y esa manera de dominación violenta de hablar de los cuerpos. Entonces... por ejemplo, ¿no? Analizar eso es parte de lo que lo hace feminista. Y vuelvo a decir, ¿no? Los chistes son pedagogías. Por ejemplo, cuando las mujeres aparecen en la comedia, en los chistes siempre son como entes canzones, hartantes, insatisfechos, ¿no? Estos chistes que hay 8,000 de las esposas. Por ejemplo, la esposa en los chistes mexicanos siempre es como una mujer insatisfecha de la que hay que esconderse, lo cual es una mamada, porque no es para que te cases con alguien de quien te vas a esconder, ¿no? O de quien te vas a hartar, ¿no? Es histérica, no sé, ¿no? En el mejor de los casos, si no son tontas. Los hombres también son como medio pueriles,
pusilánimes, ¿no? Y el asunto con eso es que los chistes cuentan historias, y las historias al final de cuentas son ejemplos de cómo vivir, son roles, marcan arquetipos, marcan estereotipos, muestran, son pedagogías. Exacto. Entonces, ¿cuál es el postulado de hacer una historia feminista? Pues que analices dónde te posicionas tú, por ejemplo, en las anécdotas. ¿Quién eres tú en tus propias historias? ¿Es una protagonista? ¿Eres un personaje secundario? Porque esto es real, ¿eh? Muchas mujeres en sus propias vidas son personajes secundarios. ¿Eres una testiga? ¿Eres la villana? ¿O eres la víctima? O sea, ¿cómo cuentas tu historia? Y dentro de lo humorístico, porque lo que hace el humor es que juega con el absurdo, ¿no? Y el absurdo es una maravilla, y yo cuando pienso en el absurdo no lo pienso, o sea, lo pienso como un sistema filosófico, o sea, lo pienso como lo veía Camus. Lo pienso como Camus. Bueno, o sea, toma muchas cosas que vienen de este tipo de esta filosofía del absurdo, y que es como analizar el sinsentido. Claro. Ahora, el sinsentido, para tú analizar el sinsentido tienes que analizar la normalidad. Y la normalidad misma, pues no, o sea, la etimología te lo dice todo, es una norma. ¿Qué es la normalidad? Es un pacto de reglas sociales que en algún momento se hicieron y todo el mundo dijimos, estamos de acuerdo. Eso no significa ni que sea funcional, o sea, son pactos acordados, pero la normalidad muchas veces no es funcional, muchas veces no es lógica, muchas veces es muy injusta, muchas veces es muy absurda. Entonces, o sea, como que para que tú puedas generar esta vista del absurdo en las historias, primero tienes que analizar la normalidad, criticarla, y un poco, y esta creo que es el sentido, yo sí creo que el sentido del humor es un sentido, como el olfato, como el tacto, como el gusto. Creo que sí es un sentido porque pasa algo que tú observas y entonces te das cuenta de los sinsentidos que hay a tu alrededor. Y es algo que te pasa en ese momento, o sea, que dices, qué absurdo es esto, ¿no? Yo soy Danae Arcos y me dedico a los derechos humanos. No mientan, no saben qué es eso. Y hagan de cuenta que los derechos humanos son los que protegen nuestra dignidad. Otro concepto elevado. ¿Y qué hacemos las educadoras para derechos humanos? Somos como una mezcla de Elena Poniatowska y Tatiana. Decimos cosas muy aburridas de manera muy carismática, ¿no? Entonces hagan de cuenta que cuando yo entré a trabajar en un programa de la Ciudad de México, no voy a decir nombres, pero empieza con Pi y termina con Lares. Pues nos contrataron así los grandes perfiles, las grandes personalidades, que las maestrías, que los doctorados, que la educación comunitaria y la chingada. Y estábamos así todos, así parecido a algo así, ¿no? Alguien hablaba con un micrófono y todos se reían. Y entonces llegó una de estas señoras que habla como Elena Poniatowska y Tatiana y dijo: compañeros, les tenemos un regalo de parte de nosotros para ustedes, su material de todo el año. Y yo dije, a huevo sí, los grandes plumines, las cajas de crayola, los gises, aquí 15 libros de derechos humanos que van a hacer la vida fácil. Niño, colorea tus derechos humanos. Yo me veía a mí misma así. Y entonces que llega una fulana y me da un folder de plástico, estos que venden en el metro, de unicornio. Lo tengo muy en mi cabeza. Con 100 hojas de papel, tamaño cartón. Y todavía escucho a la vieja con voz de Tatiana y ella en la Poniatowska. Y es el de todo el año. Y yo dije, no mames. Fíjense que lo más curioso fue cuando tuve que yo explicar cosas como violencia política con 100 hojas de papel. Y cuando acabé les dije, ahí me las ponen porque las vamos a volver a usar. Y al siguiente día digo, ¿puedo usar el salón? Dicen, maestra, es que ¿qué crees? Que organizamos los malos horarios, somos muchos. ¿Te saco una mesa? Bueno, yo terminé enseñando derechos humanos con los baños bien cagados, colgada de la luz y en la banqueta de la calle. También lo bueno de enseñar derechos humanos, por ejemplo, es que puedes darte cuenta que tú como ser infante merecías cuidado. Lo malo es que te vas a dar cuenta que tus papás no te quieren. La penúltima que yo propongo en este seguro para los derechos humanos es un derecho que te organice para que puedas devolver a tus padres y que te asignen unos competentes.
Y el último es que nadie deba de ser agredido, vilipendiado, burlado, sufrir bullying por ser humano hasta que se demuestre lo contrario. Yo soy Danae Arcos y me dedico a los derechos humanos. Algo que me gusta mucho del stand-up es que eres tú, siempre eres tú, ¿no? Yo he hecho teatro, he hecho narración oral y juegas con un personaje, ¿no? O le das vida a voces ya hechas. Siempre el actor le va a dar algo de sí mismo, la actriz le va a dar algo de sí mismo, ¿no? Cuando interpretas, el cantante le va a dar a las letras que no escribió cosas de sí misma o de sí mismo y van a salir cosas muy interesantes, ¿no? Porque es su lectura. Pero en el stand-up es tu voz desnuda. Y además es una voz que, algo que me llamaba mucho la atención cuando empecé a ver a Itzel hacer stand-up y porque pues yo no, o sea, Itzel es mi hermana, ¿no? La veía escribir, las primeras veces que yo la veía, la escuchaba y decía, es que está cabrón, ¿no? O sea, se va a parar y va a decir estas cosas, ¿no? Y ella al principio cuando lo escribía, cuando tú nada más oías las ideas, decías, no manches, ¿no? Es totalmente un manifiesto. Pero pues justamente, ¿no? Tiene que pasar de hacer tu voz, de estas cosas que pueden ser contradictorias, absurdas, dolorosas, pasarlas pues por varios filtros. Yo creo que el primer filtro y el más importante es, curiosamente, como que te autoterapeas porque tienes que ver lo que vas a decir desde adentro de ti, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ver así de esto que me molesta, que me emputa, que pinches instituciones y no sé qué, y verlo desde afuera, o sea, como si yo me tuviera que salir y ver a nadie que está haciendo corajes y verla, ¿no? Observarla y decir qué dice, qué hace, cuáles son sus gestos, o al contrario, ¿no? Cuando encuentro algún buen proyecto, verla, o estas cosas que me pasan tan absurdas como los que les platiqué, ¿no? En mi rutina, que me dieron en un trabajo 100 hojas para todo el año, ¿no? Entonces, ver la cara que puse, si me reí, recordar, qué mamada, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer, no? Entonces es todo un viaje de introspección, ¿no? Y además de eso, pues yo creo que es como, bueno, yo no sé, mis compañeras seguramente te dirán y cuando veamos el resultado de este trabajo que estás haciendo tan increíble, vamos a ver cómo son las perspectivas de parte eso. Yo soy una persona sumamente sarcástica, nunca me había dado cuenta hasta que los demás me lo dijeron. Manera de sobrellevar la vida, o sea, a mí me dicen algo grave y yo digo, "Ajaja, me voy a reír, ¿no? Y no es reírme del voy a hacer menos, es reírme de qué hago. O sea, no voy a llorar, no voy a llorar, no me voy a dejar aplastar por eso. Yo les digo a todo el mundo que, no sé si tú has visto Betty la Fea, la versión colombiana. Bueno, tiene una escena donde pues, Betty la Fea es la historia de una secretaria maltratada que es fea, ¿no? Y su jefe la usa para hacer corrupción en su empresa y luego se enamora de ella y luego la maltrata y después ella se va y regresa y le dan la empresa, ¿no? Entonces tiene una escena donde ya después cuando regresa todo el mundo la quiere volver a hacer menos, ¿no? Y ella tiene una escena donde dice, no, me voy a dejar aplastar, voy a dejar aplastar. Y yo digo siempre que yo soy Betty Fea. Y el no dejarme aplastar es justamente nunca poner mi dignidad en esa situación, ¿no? Y si reírme va a ser la manera de conservar la dignidad, pues yo me voy a reír y voy a decir tonterías, ¿no? Todo el Ok. tiempo, ¿no? Porque yo le decía a Itzel que yo soy como muy emocional cuando estábamos haciendo la rutina de stand-up. Yo soy una persona que a veces en el día se rompe, llora, ¿no? O sea, por lo que me dedico, por las cosas que pienso y todo eso, en algún momento mi voz se rompe y se oye mucho, ¿no? Cuando algo me está afectando mucho, que la voz se me está rompiendo. Pero es muy curioso porque este sentimiento de que la voz se me está rompiendo porque quiero llorar, se parece mucho a la sensación de que mi voz se rompe cuando quiero reír, ¿no? Entonces, pues pasa lo mismo, ¿no? Entonces digo, de que me voy a poner a llorar, mejor me voy a poner a reír. Hay algo muy potente en tu rutina. A mí verdaderamente me estremece el tener la valentía, la audacia y quizás la impertinencia, incluso podría decir un filósofo o un político, de poner en el centro la dignidad. Hablaste ahora de ella, pero también cuando hablas en tu stand-up de preguntas, ¿qué es la dignidad?
y cómo se vive. No he tomado el stand-up, no tengo madera para el stand-up, pero sí tomé el monólogo autobiográfico con Itzel. y, y sí, finalmente se trata de cómo vives tu dignidad, cómo te haces cargo de tu dignidad en ese testimonio, como en la vulnerabilidad, ¿no? Al final las situaciones de vida que te ponen en un extremo te reclaman que las enfrentes con la mayor dignidad posible. A veces no hay respuestas y solo tienes tu dignidad. Y lo entiendes cuando estás en la vulnerabilidad y en situaciones extremas. Solamente ahí la entiendes. Y de eso quiero que me compartas para Retrovisor Digital, porque creo que se trata de un trabajo muy profundo desde tu propia vida, pero también lo que has visto en las otras vidas tocadas por stand-up feminista. ¿Qué has visto de ese juego de la dignidad en los límites de la vulnerabilidad? ¿Qué puedes compartirnos de ello? Fíjate que aquí voy a hacer una distinción porque es comedia hecha por mujeres. Y no es la misma vulnerabilidad de las mujeres que la de los hombres, porque la vulnerabilidad de las mujeres es punzante y es exhibida. Todos estamos esperando que las mujeres lloren, ¿no? Incluso hay una estética, un arte del sufrimiento de las mujeres. Hay, hay ideas preconcebidas de cómo sufren las mujeres, ¿no? Y además que pensamos siempre que vulnerabilidad es sufrimiento. Y por eso a los hombres les encanta decir que no son vulnerables, ¿no? Y la vulnerabilidad tiene que ver con algo intrínseco de cualquier ser vivo. La vulnerabilidad es estar permanentemente ante la incertidumbre. Yo siempre he dicho es estar desnudo enfrente del mar. Esa es la vulnerabilidad. Donde no tienes nada más que tu piel, tus órganos, tu saliva y lo que tus sentidos te alcancen a dar. Esa es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad llevada a la manera en que nosotros construimos nuestras personalidades, pues son nuestras emociones, es nuestra lectura del mundo, nuestros alcances, lo que sabemos, lo que ignoramos. Eso es la vulnerabilidad. Bueno, el chiste que tú escuchaste de Danae, de los derechos humanos, que dices que cuando tú haces campañas de prevención de la violencia, es como las instrucciones en el shampoo. Póngaselo en la cabeza. No pegue, va a dañar. Pues es bastante absurdo. O sea, la verdad. No, es que las historias que yo escuché ese sábado del aniversario del stand-up feminista, el 5º aniversario, fueron maravillosas. Desde quien cuenta una colitis, siendo una maestra de música, la falta de reconocimiento familiar de una joven filósofa, la búsqueda de la eterna búsqueda de una pareja que te haga feliz, desde una familia donde el papá salió a París por cigarros, ¿no? Y realmente, temas tan importantes y de los que no se habla públicamente, como las relaciones de dominio entre dos mujeres que son pareja, ¿no? O todo uno que me fascinó es de alguien que cuando era niña le decían que si la abrazaba un hombre la iba a embarazar, y ya que no se casó a cierta edad, le dicen todos, ay, por lo menos ten un hijo, ¿no? Este absurdo de la sociedad. Es un absurdo. Ajá, sí. Totalmente. Entonces, ándale. Son grandes historias contadas gracias a que tomaron este taller donde visualizaron la norma frente al absurdo, su propia historia, y dicen, así me río, y así también me hago cargo de lo que vivo, ¿no? Justamente. Yo soy una persona, pues ya conté un poco de mi historia, pero estoy bastante despojada socialmente también, ¿no? No tengo madrinas de nada, yo no dependo más que de mi trabajo. O sea, ni siquiera puedo basarme en mi familia, ya para que me presten dinero, o sea, no lo tengo. No soy hija de nadie, no soy apadrinada de nadie, no sé nada. Y además tampoco comparto nada con las élites del arte, la verdad. O sea, no soy hija de nadie famoso, nada. O sea, todo esto ha nacido y se ha movido mucho. Sí, porque ha sido un movimiento. Porque es honesto, porque parte, y con honesto me refiero no a la honestidad valiente, me refiero como a ser honesta de
es real. O sea, aparte de cosas reales que yo siento, pienso y que se mantienen su autenticidad con las cosas que las alumnas, que quienes entran aquí comparten y sienten. Entonces, como sienten, digamos, tenemos este pacto de autenticidad, podremos hacer lo que quieran, pero auténticas somos, ¿no? O sea, hay una honestidad real. Entonces, eso genera, que además, yo creo que es, híjole, ¿no? A mí como artista eso me da escalofríos. Yo creo que es ese misterio que tiene el verdadero arte. Ay, pero sí es como esto de, ay, que sientes justo eso, ¿no? Los escalofríos de, algo me está moviendo. Claro. Entonces cuando entran y sienten que algo las está moviendo, lo que ha hecho que este proyecto llegue hasta acá con estos 5 años, también depende mucho de este feeling que han sentido y que hace que lo recomienden y que pase como de boca en boca, que esto genere comunidades y las comunidades mismas lo vuelvan a ver y entonces se va expandiendo. Y a pesar de que a veces, por ejemplo, en la pandemia lo tuve que hacer todo virtual, y al principio no sabía qué onda porque pues no me gusta mucho ahora ya me gusta, pero no me gustaba, siempre era como que le sacaba. Entonces dije, pues nada, ¿no? Se me adapté y dije, órale, pues a ver qué hacemos. Y así estuvo, yo creo que todo 2020 hubo casi todas las generaciones fueron virtuales y todavía parte del 2021, y bueno, a pesar de que había como esa lucha, se mantuvo, se siguieron dando funciones. Ahora, como tú viste en el aniversario, pues hay muchas aliadas mías y del proyecto, pero también esas aliadas mías y del proyecto sí son pues las amigas o las ¿cómo se puede decir? Como aliadas con las que compartimos el mismo piso y sentipensar político y personal, pero también son banda que ellas mismas, o sea que tenemos un punto en común. Queremos ver el mundo de cierta manera. Queremos aportar algo de cierta manera. Yo sí creo, y esto es un poco de mi statement, que las mujeres jóvenes, y no es, o sea, no es por desconocer, porque creo que esto es muy importante, ¿no? Siempre he partido de que hay que reconocer las genealogías y yo estoy muy consciente de las mujeres que nos han antecedido y de los caminos que se han abierto, pero sí creo que lo que estamos haciendo a las mujeres jóvenes en este momento pues está dando un empujón muy cabrón. Por supuesto. O sea, ¿qué consideras que una política pública en una esfera ideal pero inmediata, no utópica, podría aportar para que estos proyectos lleguen a más personas, y no nada más de activistas, sino qué políticas públicas o qué respuestas de Estado tú consideras que se necesitan frente a los dolores que has escuchado en tu experiencia de monólogo autobiográfico y de stand-up feminista? Yo creo que lo que decía, pues, Danae, de quien tú escuchaste hablar de derechos humanos, pues ella en su rutina habla de la dignidad, ¿no? ¿Qué hace falta? Suena difícil, yo lo sé, pero creo que primero a partir de que las premisas somos personas, las mujeres somos personas, que tenemos una dignidad, que no somos números de gestión política, no somos números de votos. Hay muchos programas para las mujeres, pero justo como tú escuchaste en el stand-up, ¿no? Estos programas llegan con 100 hojas, ¿no? Y mandan a mujeres vulnerables a ayudar a otras mujeres vulnerables. O sea, se hacen muchos programas, sí, para que tú vayas a hablar de un curso de empoderamiento, o para que yo les vaya a hablar es más, yo di el taller de monólogo autobiográfico en un espacio del gobierno, y la manera en la que me trataban a mí era indigna. O sea, yo no tenía ni derechos laborales, no tenía nada, o sea, no tenía ni seguro, ¿no? Estábamos en plena pandemia y yo compraba mis cubrebocas y con eso iba y hablaba con otras mujeres que estaban vulnerables. Entonces creo que hay que partir primero de que hay que tener un poco de dignidad y un poco de interés, y no les cuesta nada realmente. O sea, ya entendí que somos una masa amorfa que se vuelve votos, ok, pero tampoco les cuesta un poco, ser un poco más reales y honestos en las personas que manejan esos programas y gente que realmente le interesa, que no sean gestores de partidos, o sea, que no van a ser, porque la gestión cultural no se vuelva una campaña política eterna, por ejemplo. O sea, eso es una, ¿no? Ahora, a nivel de las políticas públicas, pues lo ideal sería como formar algo
que pudiera distribuir de manera mucho más realista y mucho más accesible los bienes simbólicos y materiales para que una tuviera acceso al menos a un piso, ¿sabes? Tanto como en los proyectos como... O sea, es que cuando tienes un piso mínimo económico, pues no sé, te puedes mover, pero que vaya más allá de las becas, es que no sé cómo podría ser. Simplemente como realmente distribuirlo, ¿sabes? ¿Qué término o términos me regalarías de que estás viendo que describe esta nueva panorámica, que es diversa, que es plural, pero que finalmente hace un colectivo? Yo pensaría en traducción. Ese es el término en el que he estado pensando. Yo creo que esto que te contaba, ¿no? La realidad como la conocíamos, o como estuvo durante muchos años, fue... Ya se agrietó mucho antes de la pandemia. Sí. De hecho, lo que hizo la pandemia fue solamente terminar de explotar lo que ya estaba roto. Sí. Y desde entonces, ante esta fragmentación, que en el peor de los casos se convierte en una polarización violenta, que creo que ese es como el ¿cómo se dice? O sea, eso es como el peor de los casos. Pues la guerra, ¿no? La guerra de Ucrania, creo que ese es ahí el extensivo. Creo que ante eso, yo estoy convencida de que el término que hace falta y que creo que en este momento puede ser el que gestiona es el de traducción. Exacto, yo quiero ser una traductora. Totalmente. Exacto, yo aspiro a eso, digo, desde mi oficio reporteril. Justo. Porque la traducción crea puentes, ¿no? Y la traducción dice, mira, está padre esta novela inglesa, está padre esta novela turca, está padre este escrito. Claro. Y cuando tú traduces tienes que entender la cultura que estás traduciendo. Traducción para entender, o traducción para saber, o traducción para enterarnos, traducción para qué. Para todo, o sea, creo que yo estoy convencida y creo que eso es algo que puede hacer muy bien al stand-up y otras cosas, otras artes. El arte en general es una de las tantas dimensiones del arte que me gusta. Lo que necesitamos en este momento son gente traductora de realidades. Necesitamos mucha gente, o sea, necesitamos gente cuidadora, necesitamos gente sanadora, necesitamos gente, también gente estratega. Necesitamos, o sea, ¿sabes? Como que en esta cosa que nos ha obligado la pandemia, uno pues entender que hay un duelo, que el mundo nunca va a volver a ser igual y evidentemente vamos a hacer otra cosa. Ahora, en esta otra cosa que vamos a hacer, yo sí creo que hay que generar como formas, como oficios, no sé cómo llamarle, de personas que sean nuevos y ahí es donde yo pienso que una de las más importantes es la traducción, o sea, gente que haga traducciones de realidades. Porque claro, se vuelven puentes, también pueden ser túneles, pero o sea, al final de cuentas, sí, creo que sí, esa palabra es clave. Y el stand-up feminista hace traducciones de realidades, conciencias, para generar empatía, solidaridad y entendimiento. Gracias, Itzel, por este retrovisor digital y por el stand-up feminista. Gracias a ti. Bueno, vamos a imaginar, ¿no? Así que un mundo sin machismo. Yo, para empezar, me imagino los títulos de las telenovelas. A ver, esa parejita de allá se me separa porque oigo mucho ruido. Los títulos de las telenovelas. Imagínense los títulos. 2 mujeres, una maestría. Sí, por favor, o sea, no sé, no empezarías, yo valgo más que 2 de 22 días, yo valgo más que una tesis plagiada, o sea, bien padre. Bueno, no, una sexualidad opresiva ahí muy terrible. Bueno, imagínense a la Thalía diciendo a Luis Eduardo, la verdad es que yo no puedo seguir contigo porque voy a entrar a un doctorado. Y tú tienes la secundaria trunca. Yo sí les digo algo a mis alumnos, les digo, alumnas, andar haciendo chistes sobre los falos del sexo opuesto, que ya a estas horas pues no se sabe cuál es el sexo opuesto, porque como hay como 20, pero bueno, hacer chistes de los falos es seguir sobre esa misma dinámica falocentrista y machista. Y además, pues, ¿por qué nos vamos a meter con los cuerpos de los vatos cuando no queremos que se metan con los nuestros?
fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.